por sumarse. Sé que por ahí el título de la Tech Talk no es muy atractivo. Muchos dirán de qué está hablando. Pero bueno, déjenme introducirme un poco. Mi nombre es Seba Davalle, estoy en Incluit hace un poco más de 2 años. Soy ingeniero electrónico y estoy en la industria del software hace más de 15 años. Eh, hace un par de años que tuve la oportunidad de empezar a trabajar con esta tecnología, BPF, particularmente con XDP, eh, y me parece muy interesante, muy versátil y fácil de usar. Eh, Así que bueno, les voy a estar contando un poco de qué se trata y hacer algunas cosas en vivo, eh, por si después quieren hacerlo de su lado. Eh, bueno, la agenda de hoy, una pequeña introducción, para qué se usa BPF, cuáles son las restricciones que tienen. Seba, ahí se te empezó a escuchar bajito. Perdón, interrupción. Sí, ahí mejor. Raro. Se baja automáticamente el volumen. Ahora lo voy a acercar un poco más. Ahí está bien. Sí, de 10. Buenísimo. Vamos a repasar un poco el modelo del sistema operativo. Después vamos a ver los internals de BPF, la librería BCC para generar el código, algunas demos, y después vamos a hablar de XDP. ¿Sí? Antes que nada, primero le quería preguntar, ¿se ve bien ahí o quieren que lo ponga en modo presentación? Para poder ir switchando con la máquina virtual y esas cosas. ¿Qué les parece? ¿Se ve bien las letras? Hola. Perfecto. Antes que nada, bueno, darle un poco de contexto. Netflix hasta hace un tiempo tenía más de 150.000 instancias de EC2 con Ubuntu Server corriendo. Eso significa aproximadamente un 34% del tráfico de Internet a la noche en Estados Unidos y tiene más de 130 millones de gente suscripta. Ellos actualmente tienen más de 14 instancias activas de programas VPF corriendo en sus instancias. Y por otro lado, tenemos otro ejemplo que es Facebook, que tiene aproximadamente 40 programitas de VPF corriendo en cada uno de los servidores. Y hay más de 100 programas de VPF que se cargan on demand en los servidores de Facebook. ¿Por qué traigo a colación estas dos grandes empresas? Porque ingenieros de estas dos empresas son los principales contribuidores a herramientas y a mejoras de esta tecnología. Bueno, como introducción, en realidad BPF, que significa Berkeley Packet Filter, es una tecnología bastante vieja, del año 1992, que el propósito era en una pequeña máquina virtual filtrar paquetes de red, muy conocido como TCP/dump. Pero bueno, ante esta versatilidad de en una pequeña máquina virtual, en un sandbox, poder hacer estas cosas de obtener y poder filtrar paquetes de red, en el 2013-2014, un ingeniero de Facebook, Alexis Strabel, no sé cuánto, propuso un par de mejoras, entre ellas extender las capacidades del kernel. Anteriormente BPF estaba limitado a 4.000 instrucciones, 4K de instrucciones, ahora son 1.000.000 de instrucciones en esta versión extendida. Es muy flexible y eficiente porque, como les decía, corre en una especie de máquina virtual que permite ejecutar código y hacer hooks en puntos y eventos de una manera muy segura, evitando cualquier tipo de crash o kernel panic. Lo que tiene bueno es que esto nos permite agregar capabilities nuevas al kernel, escribir código custom para que en runtime poder obtener informaciones y no tener que estar compilando o recompilando el kernel o tratando de cargar un módulo particular con los problemas de seguridad que eso puede traer. ¿Para qué se usa BPF? Principalmente estos son los cuatro puntos que se usan BPF. Para networking,
para filtrar, para hacer balance de cargas. A nivel de seguridad, uno puede monitorear las llamadas al sistema o monitorear ciertos sockets para hacer tracing o profiling. Vamos a ver un par de ejemplos para detectar memory leak o para detectar un programa que se queda tratando de iniciar. Y también para el tema de observability o monitoring, podemos obtener métricas, histogramas, eventos y cosas de esas. Como summary, podemos decir que BPF es una nueva tecnología. Ya no es más un acrónimo porque ya no tiene nada que ver con Barclay, con packets o con filters, digamos. Es algo que va mucho más allá de eso. Nos podemos hookear de varios puntos del kernel y obtener cosas muy interesantes. El BPF clásico tenía un tamaño de palabra de 32 bits, ahora es de 64. Solamente tenía 2 registros, ahora son 11, son 10 genéricos y uno read-only. Y bueno, el storage, ahora tenemos una capacidad infinita de storage para los mapas. Y la gran diferencia es que el clásico o el original de 1992 era enfocado a los paquetes y ahora podemos monitorear o obtener información de muchos tipos de fuentes. Como les decía, podemos correr nuestro código tanto en una línea. Hay una tool que se llama BPF Trace que nos permite escribir una línea y obtener información porque hace el hook en un punto particular del kernel. Es event driven, significa que no tenemos que estar haciendo pooling para obtener esa información, sino que hace el hook y cuando se ejecuta ese evento nos llega, se ejecuta el código BPF y termina. Es limitado y seguro el acceso al kernel porque hay ciertas herramientas que están definidas y más de eso no se puede acceder. También al correr en un sandbox, si queremos cargarlos, hay un verifier que nos evita de cargar un código que sea con un bucle infinito, por ejemplo, y otros chequeos más que hace. Como les decía, principalmente es para temas de observabilidad, pero podemos tomar acciones en base a esas observaciones. Y bueno, la nueva forma de nombrarlo es al viejo BPF se le conoce como Classic BPF, y el nuevo, que sería el eBPF o Extended BPF, directamente se lo llama BPF ahora. No me van a funcionar las animaciones si lo dejo. Vamos a hacerlo. Antes de BPF, los kernel props, que es un mecanismo para obtener información del kernel o eventos, que inclusive se puede utilizar a nivel producción, digamos, para monitorear ciertos eventos. Lo que se hacía era, se inyectaba en un módulo del kernel. No era muy seguro porque eso podía generar un kernel panic. Dependía de la arquitectura y era bastante frágil en el sentido que se inyectaba en un símbolo particular con cierto offset, y eso dependía de la versión del kernel, de los datos, de los símbolos, y se ejecutaba en un trace point particular, digamos, era muy limitado. En cambio ahora, con kernel props más BPF, esto se inyecta desde user space, o sea que es mucho más seguro. Es seguro en el sentido de que la cantidad de instrucciones que se pueden insertar, se hace una validación antes de hacer este hook, que no haya loops, que se validan los argumentos, etc. Es independiente de la arquitectura. El mismo código de BPF lo podemos portar en distintas arquitecturas y va a funcionar porque depende de la máquina virtual que ya está corriendo en el kernel. Sigue siendo frágil porque depende de las API que contenga esa versión. Por ejemplo, si estamos corriendo una versión de BPF en un kernel 4.15 o diseñamos un BPF para un kernel 5.4 y lo queremos correr en 4.15, un kernel más viejo, no va a funcionar. O ciertas limitaciones que teníamos en el 4.15, por ejemplo, la cantidad de instrucciones, ya no la tenemos en el 5.4.
Sin embargo, tiene restricciones, digamos. El tema que se usa para observabilidad no está permitido modificar, hacer drop o generar un fail en los datos de una función o en los argumentos de llamada de una función. Solamente los programas que son para analizar el tráfico de red tienen permitido hacer drop, que eso vamos a ver los ejemplos en XDP. Y bueno, ese sería las desventajas. Para entender un poco más de qué se trata BPF, tenemos que hacer un paso atrás y analizar cómo era el viejo modelo del sistema operativo. Digamos, el viejo modelo del sistema operativo era bastante monolítico, por decirlo de alguna forma, donde las aplicaciones tenían los syscall que llamaban al kernel, y el kernel se comunicaba con el hardware, y era muy dependiente de la arquitectura. Para agregar features nuevas teníamos que modificar el kernel, etc. Con la inclusión de BPF, mejor dicho eBPF, la versión extendida, tenemos este nuevo modelo, donde tenemos dos formas de acceder al kernel, y lo que serían las syscalls sería el equivalente a las BPF helper functions, que las vamos a ver más adelante. Nosotros desde una aplicación BPF podemos acceder a ciertos recursos del kernel. Corre con una performance mucho mejor aquí a una aplicación en user mode, no tanto como en kernel, pero después vamos a ver los distintos flavors o sabores que tiene XDP, que puede correr a distintos niveles, tanto a nivel hardware, a nivel driver o a nivel network stack. Y lo que tiene es muy importante, es que está asegurada la garantía, garantiza la seguridad por el hecho de estar corriendo en un sandbox. Sin embargo, no es solamente tiene que ver con el modelo del sistema operativo, sino con el estado en el que estaba una aplicación en el modelo anterior y en este nuevo modelo. En este nuevo modelo, donde tenemos un programa BPF que es event driven, significa que se dispara cuando hay un evento, se ejecuta y el programa termina. Tenemos menos carga de CPU. En cambio, en el modelo anterior, nosotros dependíamos del scheduler y el programa podía quedar en estado bloqueado, esperando algún recurso o esperando que se libere un recurso, o porque el CPU lo puso a dormir, o esperando que otro proceso con más prioridad termine. Eso hacía que un proceso en userland pueda pasar al estado corriendo. Obviamente también tenemos el momento de swap de la memoria y todo eso. Con todo esto, lo que podemos decir es que BPF es un nuevo tipo de software, en el sentido que siempre se hablaba de dos grupos de software, user o kernel, y ahora podemos hablar de también software BPF. Como les decía, tanto user como kernel son tareas que se están ejecutando en un hilo particular, esperando ciertas condiciones. BPF, al igual que las aplicaciones de usuario, están definidas en user level. Las aplicaciones de usuario se pueden recompilar y regenerar. En cambio, a nivel kernel es algo estático que nosotros tendríamos que recompilar el kernel completo o reinsertar un módulo particular. A nivel seguridad, bueno, depende de la seguridad a nivel usuario. A nivel kernel no tenemos algún tipo de seguridad porque depende de muchísimas cosas. Y lo que tiene BPF es el Just-in-Time Compiler, que hace muchas verificaciones y nos permite cargar código seguro. En vez de tener un abort cuando la aplicación falla, nosotros en BPF tenemos mensajes de error, que podemos traquearlo. A nivel kernel tenemos un panic, por ejemplo. El acceso a los recursos es a través de la syscall,
el acceso de los recursos a nivel kernel es directo, y a través de BPF es restringido a través de los helpers. Bien, vamos a hablar ahora de los internals de BPF. Esto es más o menos un diagrama simplificado, vamos a ver 3 diagramas distintos de cómo funciona BPF por dentro, digamos. Por un lado tenemos las instrucciones, que es lo que nosotros escribimos. Tenemos un verifier que hace las primeras verificaciones y nos detecta ciertas condiciones que no están permitidas para este tipo de instrucciones, que está en el interpreter. Después está el just-in-time compiler, que genera el código máquina en base a esos 11 registros, y tenemos acceso a los mapas, que actualmente es ilimitado la cantidad de memoria que podemos usar en esos mapas. Tenemos, por otro lado, los eventos dentro de ese BPF context, ya lo vamos a ver, y a través de las helper functions podemos acceder al kernel, a distinta información del kernel. Este es un diagrama de cómo sería el flujo del programa, por ejemplo. Tenemos las BCC tools, que son BPF compiler tools. Como frontend podemos usar Python, Golang, C, C++. Los ejemplos que vamos a ver son en Python, pero utilizan el código BPF hecho en C. Esto se compila en tiempo de ejecución, se hace la compilación just in time, se linkea y se carga el programa, se genera el código eBPF con acceso a los mapas, y podemos hacer el trace o el probe accediendo a los recursos del kernel. Este sería, digamos, un diagrama donde vemos qué parte está en user, qué parte está en kernel. Como vemos los mapas, tenemos acceso tanto como desde userland como desde kernel. Cuando generamos el bytecode del programa BPF, se hacen las syscall, se hace tenemos el verifier, el compilador, y eso se atacha, se hace un hook a ciertos puntos en el kernel que generan los eventos que a nosotros nos interesan para ese momento. El código o el lenguaje que se usa para escribir BPF es C restringido. Tiene varios features que están omitidos, por eso se llama restricted set, como los loops infinitos, variables globales, funciones variáticas, números de puntos flotantes, pasar estructuras como argumento de las funciones. Todas esas cosas, si nosotros las ponemos en el código, cuando queremos cargar el código, el interpreter dice no, este código no es válido, y te tira ciertos errores que uno los puede interpretar y corregir. El verifier lo que hace es justamente chequear esas instrucciones para que sean seguras para correr y que se complete la ejecución, porque nosotros, como es event driver, necesitamos asegurar que cuando se ejecute ese evento, se ejecuta el código BPF y termina. Entonces eso es lo que hace el verifier, verificar. Si nosotros tenemos for o ciertos loops, hace el unrolling de cada uno de esos loops, y eso da el conteo total de instrucciones y se fija que cada uno de los puntos de retorno sean válidos y que no nos lleve a un bucle infinito. Si hay de referencias inválidas, vamos a ver que el verifier nos exige chequear los boundaries cuando vamos a analizar ciertas estructuras. Lo vamos a ver en el ejemplo de XDP. De nuevo, que siempre salga del programa y que sea restringido en size. Eso ya no es más, eso es para el kernel 4.5, pero bueno, 4.15, pero si queremos hacer algún BPF que sea compatible para varias versiones, tenemos que tener en cuenta el size de las instrucciones. Bueno, esto es algo interesante. El Just-in-Time Compiler
lo quería mencionar porque cuando se hicieron públicas las vulnerabilidades de Spectre y Meltdown, allá por el 2018, eso fue caótico porque involucró cambios por todos lados en el stack de software. Desde el microcódigo del CPU, los hypervisor, el código de runtime, compiladores, bueno, y a nivel de aplicación, ni que lo diga. Hubo un solo tipo de programas que no necesitó cambios, que fueron el BPF bytecode. ¿Por qué? Porque se hizo un patch para el Just-in-Time Compiler, entonces todo el código que estaba inscrito en BPF era totalmente seguro, digamos. Bueno, por si no se acuerdan de qué se trataba Spectre y Meltdown, Spectre era una vulnerabilidad que permitía la alocación arbitraria en memoria de programa que pueda ser leída, y Meltdown, que permitía a un proceso leer toda la memoria de un sistema. Como les decía, la nueva versión de BPF tiene tamaño ilimitado de memoria para el tema de los mapas. El mapa es una estructura key value muy eficiente que reside en kernel space, pero se puede acceder desde user también. Podemos compartir información, como por ejemplo pasar una configuración especial desde nuestro programa en userland al kernel, o recolectar información en kernel y leerla del lado de user. O podemos compartir información entre los distintos programas de BPF que están corriendo. Estos son algunos de los tipos, hay varios. Hash, array, per-CPU hash o array. Tenemos histogramas que también lo vamos a ver. Y básicamente esta sería la definición, digamos, el acceso desde user space al mapa que lo está escribiendo con eventos del kernel. ¿Esa memoria vive en kernel, Seba? ¿O es de Sí, espacio de usuario? no, vive en el kernel. No, digo, o sea, la limitación física, ¿no? Ujú. O eso cambió, porque si no, mal no recuerdo, eh, memoria kernel, al menos en lo que es Linux, es no paginada, y Claro, con lo cual es básicamente la física que vos podés tener y chao, digamos. así es. O Sí, sea, sí, sí. o sea, Por eso limitado en el sentido que no tenés restricciones a nivel verifier o compilador, sino que, bueno, depende de lo que esté en tu sistema. bien. ¿Hicieron alguna prueba como para ver qué pasa si piden más memoria de la que está disponible físicamente? A ver qué hacen. No, yo no hice ninguna prueba. Por lo general, todos los mapas con los que he trabajado eh, lo- los definí con un size particular. Entonces, cuando se completa ese size, los sobreescribe, digamos, vuelve al primer No es índice. dinámico. No. No es que Es como una dinámicamente va pila. alocando. Sí, Está sí, bien, sí. está bien, está bien. Sí, sí, sí. Está bien, ya entendí. Ok. Eh, Genial. Eh, lo que es, gracias por la pregunta, Fede. Lo que es tracing y observability, tenemos dos tipos de tracing, que es el estático o el dinámico. El estático a nivel socket o trace point, y el dinámico con los kernel props o los user props, o hacer tipo sampling de ciertos eventos de performance, digamos. Lo que vamos a hacer ahora, eh, usar BPF Trace, que es una tool que nos permite correr en una sola línea un, un código BPF, que es un hook a esta función, do una no sleep. Entonces nos va a mostrar el process ID del proceso que está llamando a esa función en ese momento particular.
Yo me armé un Docker con Ubuntu 20.04. Es importante que si corren el Docker, lo hagan con este flag, eh, menos privilege, porque necesita acceder al kernel de la host machine. Si nosotros lo queremos correr sin el privilege, nos va a dar un error que modprof no está disponible. Entonces nosotros, a acceder de esta forma, podemos ejecutar el comando como pueden ver, hay un montón de procesos que están llamando a la función nanosleep. Ese fue un ejemplo bastante rápido y sencillo, pero es muy versátil esta tool, y en este link pueden encontrar muchas más ejemplos de one-liner para obtener información si quieren acceder a cierta info del kernel. Bueno, como les decía, también tenemos el VCC, que es el VPF Compiler Collection, que es una toolkit para crear código eficiente de kernel. Incluye muchísimas tools y ejemplos, eso lo vamos a ver. Hay que escribirlo en C, eso sí, pero yo les voy a mostrar ejemplos que yo lo hice desde Python con un bloque de código en C. Y bueno, es muy fácil de instalar. Yo lo que hice fue recompilar VCC porque con el nuevo kernel de Ubuntu 20 hay un par de restricciones, entonces lo recompilé con otros flags. Eso lo vamos a ver en la máquina virtual. Por otro lado, tenemos las herramientas que están incluidas con el VPF compiler, o se pueden instalar aparte. Y vamos a ver dos ejemplos ahora. Uno que es para diagnosticar una aplicación que falla en arrancar. Vamos a monitorear ciertas funciones del kernel. Y la otra es una aplicación que liquea memoria. Hay una tool que se llama VPF Memleak. Y lo que vamos a ver ahí, todos los allocs que no tuvieron el FRIDA. Vamos a esos ejemplos. El primero que vamos a probar es el del server, que en realidad lo que hace es quedar trabado, porque trata de abrir un file que no encuentra, y vamos a utilizar dos funciones, la syscount BPF, que traquea la llamada a la syscall, y el OpenSnoop, que nos va a mostrar el intento de abrir un file, digamos. Entonces, por un lado vamos a correr el server. Y por otro lado vamos a correr estas herramientas. Cuando hacemos control C nos va a mostrar este es el conteo de llamadas a estas funciones open, at y el nanosleep. Hay toda esta cantidad de llamadas a esa función. Y
por otro lado, si probamos esta tool, nos va a dar información más relevante de lo que queremos saber. Como ven, acá el proceso server está tratando de abrir este archivo que no existe. Y el código de retorno es -1. Y se queda en ese bucle el programa. El otro ejemplo que vamos a ver era tratar de encontrar un memory leak. Hay una función, una tool que se llama memory leak de BPF-CC, que lo que hace es observar ciertas funciones o syscall. Entonces lo que hacemos es correr este programita que tiene un bug, y vamos a leer cierta cantidad de palabras. Ahí leyó un archivo chico, por decirlo de alguna forma. Si nosotros vemos con top, podríamos ver el uso de memoria de este particular. Déjame ver si tengo un archivo más grande. Creo que había bajado un libro. Acá está. Vamos a leer. Tiene bastante palabras. Y al correr ahora la herramienta de Memleak, nos va a mostrar bastante información de este proceso. Aquí vemos, cuando volvimos a hacer que el programita lea el libro, podemos ver las alocaciones usando new, pero no vemos que se haya desalocado. Bueno, hay millones de herramientas, es súper poderoso. Lo bueno que es fácil de usar y se puede integrar con aplicaciones a nivel de usuario. Súper fácil, no depende de la arquitectura ni nada por el estilo. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos de BPF. Eso eran BPF Tools. Ahora vamos a ver código de BPF, particularmente lo que habíamos hablado en la presentación. Díganme si se ve bien ahí o hago más grande la fuente. Bueno, tenemos 5 ejemplos. El primero que vamos a ver es el que yo le mencionaba del bucle infinito. Antes que nada, yo les voy a explicar cuáles son las partes de este código. Por un lado tenemos el tipo de evento al cual nos queremos suscribir o del cual queremos obtener información. Esta es la instrucción para cargar el código. Bueno, y esta es una función que hace el trace point de eso. Vamos a ver el código de lo que vamos a probar ahora. Tenemos el programa en C, que básicamente una string con la sintaxis de C, donde tenemos un bucle infinito, ¿sí? Ustedes van a ver que cuando tratemos de cargar este programa, nos va a dar un error y BPF, el verifier, nos va a informar qué es lo que está pasando. Es importante hacer un detach
de ese evento cuando termina la ejecución. Como todo hook al kernel, hay que correrlo con privilegios de administrador. Ahí terminó, nos tiró una excepción que no pudo cargar el programa BPF que se llama Infinite Loop. Y si nosotros vemos acá arriba, nos dice que falló y que detectó un bucle infinito. Vamos a probar otro ejemplo. Este ejemplo es, vamos a traquear cada vez que un programa llama a la función clone. Vamos a ver en detalle de qué se trata el código en C. Cuando se ejecute esta función, con este contexto, digamos, el código BPF, nosotros podemos obtener a través de esta helper function, podemos obtener el process ID, el user ID que está haciendo el llamado al evento clone. Nosotros acá, cuando hacemos el attach al kernel prop, tenemos que definir el evento y cuál es la función que se va a llamar cuando se ejecute ese evento. Con trace print lo que hacemos es permitir que veamos en userland estos mensajes de debugging, por decirlo de alguna forma. Vamos a ejecutar este código. Ahí está. Acá estamos viendo que el user ID 1000, que es mi usuario, está haciendo llama a esa función clone. Si lo dejamos corriendo más tiempo, podríamos ver que también está ese llamado desde el usuario sudo. Podríamos probar. Ahí está. Se me fue el stack. Pero bueno, ese es el objetivo de este ejemplo, traquear un evento particular y cuando nos llegue la llamada a esa función, hacer lo que tengamos ganas de hacer. El tercer ejemplo, en este tercer ejemplo vamos a ver el tema del acceso a los mapas. Lo que vamos a hacer acá, nosotros tenemos nos suscribimos al mismo evento, pero cuando cuando se ejecuta esta función, lo que hacemos es obtenemos el puntero a la tabla, esta tabla, y lo vamos a ir incrementando, lo vamos a ir actualizando. Y desde el lado de userland, una vez que nosotros nos atachamos a esto, obtenemos un objeto BPF y con eso podemos obtener la tabla de user table e ir contando, digamos, cada uno de los eventos. Si tienen alguna pregunta, no hay ningún problema. Sí, ¿qué tal? Cristian, del grupo de WinRiver Cloud Platform. Sí. Una pregunta. Dime. En el caso de, por ejemplo, si quisieras trabajar con la capa, con el stack de TCP, por ejemplo, ¿no? Sí.
todo eso está dentro del helper que contiene, digamos, este framework. Eso en realidad, para trabajar con el stack de TCP, tendremos que utilizar XDP, que es un hook que se hace, pero en las primeras instancias apenas llega el paquete de red. Eso lo vamos a ver más adelante. Tengo un par de ejemplos para capturar o contar los paquetes UDP o para hacer traqueo también de los paquetes TCP. Inclusive podés rediccionar los paquetes que llegan a una interfaz particular, decirle que vayan a otra. Eso lo vamos a ver Está más bien. adelante. Ahora estamos viendo BPF puro, por decirlo de alguna forma, que son hooks al kernel, y el Ujú. XDP, que tiene una forma de cargarlo particular, donde vos tenés que especificar cuál es la interfaz donde querés hacer el hook. Se escribe de la misma forma, tiene la misma sintaxis en C, con las mismas restricciones, solamente Ujú. que se carga en la interfaz o a nivel driver o a nivel hardware, se puede cargar inclusivamente, si lo soporta, y todo el flujo de la red pasa primero por XDP. Nosotros decidimos si lo pasamos al que sigue en el stack o hacemos drop, y eso nos da mucha versatilidad a la hora de manejar los paquetes de red. Lo vamos a ver en los próximos ejemplos. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, ahí lo que veíamos al ejecutar este programita era que desde userland podemos acceder a esa tabla, user table, y ir leyendo lo que se va actualizando desde kernel. El ejemplo 3, la diferencia que tiene con los anteriores es que quería mostrarle que nosotros también podemos definir los flags de los C flags. Por ejemplo, si queremos algunos define de precompilación, acá yo le estoy pasando que estoy definiendo include y le estoy definiendo un valor 123. Si lo vemos en el código, cuando se ejecute esta función, si tiene el define include, va a imprimir el valor que está en value, en el otro define, si no debería imprimir solamente hello. Vamos a correr. Ahí, bueno, está imprimiendo value 123. Y si nosotros sacamos include, ahora vemos hello. Buenísimo. Y por último, el último ejemplo es un ejemplo de task switch, que se hace el hook a otro evento. Lo que hace es, cada vez, nosotros también podemos pasar una expresión regular para los eventos que queremos monitorear. Entonces acá tenemos esta expresión regular que todos los eventos que sean finish task o switch, finish task switch y toda esa bola, quiero que llame a esta función count switch, que está definida en un archivo aparte, que esa es otra cosa que le quería mostrar, que nosotros podemos tener un archivo C separado y no necesariamente tiene que estar dentro del código Python. Donde acá tenemos el count switch, nos llega el contexto y tenemos información para obtener la información que nos hace falta, el current PID, el previo, y vamos actualizando el valor para ir contándolo. Acá tenemos una pequeña estructura que la vamos guardando en este hash map,
tenemos un K de valores que lo podemos ir guardando en este hash map. Lo que van a ver es cuando yo corro este código, lo que hice fue también obtener cuál es el PID de este proceso, y cuando me llega un task switch de este proceso a otro o de otro a este proceso, imprimo particularmente este mensaje, y si no, cualquier switch que estén haciendo los procesos entre ellos. Agregué una slip de 30 segundos para que no perder esa información en la pantalla. Bueno, acá podemos ver el switch que hay entre estos procesos, el contador, la cantidad de veces que hizo switch de uno al otro, y el switch de nuestro proceso a otro. Se van guardando esos contadores de acuerdo a la key, que es el current y el previous. Esa es la key para el conteo en ese hash map. Como ven, la cantidad de utilidades que tenemos es infinita. Las cosas que podemos hacer son increíbles. Otra cosa que les quería mostrar es si, por ejemplo, nosotros introducimos un error. Por ejemplo, acá nos olvidamos del famoso punto y coma y queremos ejecutar esto. Al querer cargarlo, el verifier nos dice que hay invalid syntax. A veces es medio difícil encontrar dónde falta el punto y coma, pero no nos deja cargar código erróneo. Bien, seguimos con la presentación. Che, Seba, antes que pases a XDP, tengo una consulta. Sí. ¿Qué pasa si vos te hookeás, por ejemplo, a un API de file system, como una escritura o una lectura? ¿Vos podés acceder a los buffers, por ejemplo, que se están pasando de espacio de usuario a la syscall? Eh, ¿Podés snifear, Podés- digamos, ese tipo de... sí, Creo que sí, podrías iniciarlo sin modificar nada, pero sí, tendrías... sí, eso quedó claro, que no, Ujú. si no es un paquete no puedes dropearlo ni modificarlo. Pero la pregunta es, VPS, digamos, hace algún sanity check sobre los argumentos, en el sentido de que cuando vas a hacer una syscall, en algún momento te validan de que el buffer sea válido, ¿no? Ujú. Digo, ¿está antes o después el hook de No, eso? Porque, no estaría, sé si digamos, me explico. a ver, Porque cuando vas a una syscall, en algún momento se hace un chequeo de que el buffer sea válido y que no te o que no vaya a acceder a memoria claro. inválida, básicamente, para Ujú. hacer justamente un buffer overflow o alguna cosa así. Sí. Eh, y digo, si vos te llegan, porque estaba viendo, por ejemplo, que en OpenAT te llegaba el error de -1 y te decía que no podías abrirlo. ¿Te llega el error también de que estás queriendo leer en una posición inválida, o directamente te llega diciéndote, che, está queriendo leer un buffer que tiene esta dirección y este size? Bueno, previamente a que se ejecute la operación o se intente ejecutar la operación en el kernel. Ujú. O- No o- sabría la respuesta correcta, no lo he probado. Yo calculo que como monitoreamos la llamada a ciertas funciones, eh, te va a retornar qué proceso llamó a esa función y cuál fue el código que le retornó a esa syscall. Y probablemente en el contexto de la función tengamos acceso a, al- a los argumentos de la llamada. Podríamos hacer algún ejemplito offline y probarlo. Está Bien. bueno como No, tarea. pregunto porque si no puede ser, viste, me imagino que no, está súper masticado esto, pero si no, es muy fácil, digamos, introducir eh, algún exploit de ahí de un buffer overflow para hacer alguna cosa cochina ahí. Ujú. Pero pregunto, digo, y la otra que se me ocurrió es, uy, se me acaba de ir la cabeza.
Ah, ya me acordé. Esto vos decís que, o sea, no, si bien no puedes hacer una modificación sobre los argumentos o sobre los parámetros que te están llegando como parte, Ujú. digamos, del hook que vos tenés, esto es síncrono, ¿no? O sea, por eso justamente los chequeos de los loops infinitos. Digo, o sea, siempre va a ser válido el parámetro que vos tenés porque vos estarías demorando, por decirlo de alguna forma, la ejecución al estar suscripto, digamos, hookeado a esta syscall, ¿no? Claro, claro, sí. Digamos, a nivel código de máquina, lo que se hace es se detecta cuál es la función donde se hace el hook, se hace como un pequeño jump que va al código Ujú. BPF y después retorna, digamos. Por eso el verifier es muy celoso en ese sentido de, de, bueno, la cantidad de instrucciones, que no haya loop infinito y toda esa parafernalia, y siempre lo están mejorando, agregándole nuevas funcionalidades o haciéndolo un poco más versátil, porque también la idea es, al ser tan seguro, poder eh, explotarlo un poco más y dejar de depender de los módulos de kernel porque también a nivel seguridad, digamos, si vos caes una empresa y le decís, tengo esta aplicación, corre a nivel kernel eh, y te va a solucionar la vida. Es difícil que la adopten porque tienen que patchar todos sus sistemas, puede generar un kernel Sí, panic. En cambio, a nivel BPF, lo probás, si anda, buenísimo, y si no anda, no rompe nada. Y eso es, digamos, un poco la tendencia de lo que se está haciendo ahora con este tipo de software. claro. Che, y tiene su propio mecanismo de sincronización, ¿no? Interno, VPF. Digo, Sí, porque generalmente, bien, o sea, podés hacer un lock de un buffer y redireccionar, digamos, a un postprocesamiento en algún hilo que esté dando vueltas por ahí en la misma aplicación tuya para que consuma sí, offline el eso buffer ya, copiado, por ejemplo. eso como que ya lo maneja la máquina virtual, digamos. Vos haces lookup del mapa eh, sin necesidad de estar haciendo algún método de sincronización, digamos. Ya la máquina virtual sabe cuáles son los mapas que están disponibles y le va dando acceso al que se lo va pidiendo. Si desde kernel quieren escribir, le da acceso al kernel, o si desde user lo quieren leer o escribir, le va dando acceso a cada uno de acuerdo al momento que le hace falta, sin vos tenés que especificar, digamos, ese tipo de sincronización. Genial. Bueno, esto nos lleva a la super fancy presentación de XDP, que significa Express Data Path. Bueno, ¿qué significa XDP? Vamos al siguiente. También es una tecnología basada en eBPF de alta performance, que se usa para enviar o recibir paquetes de red a, a un rate muy alto. Se puede hacer y se hace bypass de la mayoría del sistema operativo o del stack de network, digamos. Si vemos acá, nosotros, el NIC es la Network Interface. Eh, a nivel driver, por este lado, donde está el kernel, eh, tenemos XDP, que lo que hace es hacer un hook de BPF. Esto pasa antes que se haga el alloc. Cada vez que nos llega un paquete, se hace un alloc, se lo guarda en memoria, después se lo procesa. Entonces, en ese sentido es mucho más eficiente porque podemos hacer el drop o redireccionarlo antes de alocarlo. Esto después pasa al network stack y esto después se podría eh, observar o analizar desde el usuario, el espacio de usuario con el programita. Vamos a ver un par de ejemplos después. Un número interesante es que con XDP podemos hacer drop de 26 millones de paquetes por segundo por core. Eh, Nosotros habíamos visto los mapas de BPF, están los hash map, y después tenemos per CPU hash map, que se hace una copia de, de ese mapa por cada uno de los CPU. Si bien no se mantienen sincronizados, el acceso es muchísimo más rápido para la información. Hay tres tipos de ejecuciones de XDP, digamos. Offloaded significa que corre en la placa de red.
obviamente sí lo soporta, hay muy pocas placas de red que lo soportan. Puede ser nativo, que corre a nivel driver, se hace el hook, se hace el nivel driver de red, o genérico, que es la última opción que tenemos, que los ejemplos que vamos a ver son genéricos porque lo estoy corriendo dentro de una máquina virtual, los drivers son genéricos, no soportan XDP nativo. No es tan buena como los dos anteriores, pero es bastante rápido y vamos a ver que podemos hacer cosas interesantes. Como les decía, este es la única forma de BPF de manipular un paquete o de hacer algo particular con ese paquete. Digamos. Si nosotros retornamos XDP pass, va a continuar con el caminito en el network stack. Si hacemos un drop, de forma silenciosa hace drop y nadie se entera que existe un drop de ese paquete. Podemos hacer un aborted, podemos hacer un TX que lo que hace es llevarlo de nuevo a la network interface donde arribó, o podemos hacer un redirect, que esto hay un ejemplo, que por ejemplo nos llega el paquete a Ethernet y se lo pasamos a la loopback. Vamos a ver el ejemplo. Primero vamos a analizar un poquito el código este. Bueno, bastante sencillo. Este es un programita que recibe dos argumentos: la interfaz de entrada, la interfaz de salida. Lo que hacemos es cargar el código XDP example. Le podemos pasar acá un flag particular. Y cargamos las funciones que vamos a utilizar para, por ejemplo, acá tenemos el puntero de la función de input, de output. Vamos a ver el archivo de C. Y lo atachamos, hacemos un BPF attach a una interfaz, la interfaz de salida, a la interfaz la interfaz de entrada y la interfaz de salida, con ciertos flags. A nivel flags es donde nosotros podemos determinar qué tipo de carga es, digamos, si es offloaded, si es nativo o es genérico. Digamos, 0 es genérico. Por otro lado, después obtenemos esta tabla, tenemos una referencia a esta tabla, rxcount, y vamos viendo los valores que tiene esa tabla. Y vamos imprimiendo el delta de los paquetes que vamos teniendo. Hacemos una sleep para que se vayan acumulando nomás, y al hacer control C, hacemos el remove de esa interfaz. Bueno, eso es todo del lado de user. Y del lado del kernel tenemos un dev map, que lo que se guarda en este mapa es el ID de la interfaz, sería el TX port, y una write per CPU, donde se va guardando el contador de los paquetes que se van recibiendo. Acá hay una función que lo que hace es hacer el swap entre el source y el destination. Tenemos las MAC address de las dos interfaces y se va cambiando esa información. Esta es la función que se ejecuta en para una de las interfaces. Nosotros tenemos para una de las interfaces de entrada hacemos un redirect, y para la interfaz de salida dummy, solamente hacemos un pass, que es esta de acá. Retornamos XDP pass. Lo que hacemos acá es retornar un redirect. Si nosotros llamamos a este tipo de mapa, invocamos a esta función redirect, lo que hace es redireccionarlo a la otra interfaz. ¿Qué más? Acá también accedemos
al mapa que va contando los paquetes recibidos para esa key particular y lo vamos incrementando. Hacemos el swap y retornamos un XDP redirect. Vamos a correrlo, a ver cómo funciona. Les voy a mostrar acá las configuraciones. Lo que estoy haciendo yo es correr este programa con privilegios de sudo y estos son los argumentos. La interfaz np0s8 y loopback. Vamos a ver acá, config. Tengo esta interfaz acá y esta loop. Les quiero sacar más tiempo. Ya casi terminó. No sé si vamos a tener tiempo para el otro ejemplo. Si tienen ganas. Seguimos. Bueno, ahí estamos viendo. Ahí está redireccionando paquetes que entran a esta interfaz y lo está mandando a la loopback. Si yo, por ejemplo, a ver, podría... Connect. Bueno, ahí vamos viendo la cantidad de paquetes que se van redireccionando de una interfaz a la otra. Buenísimo. Como bonus track, tenía lo de filtrar paquetes UDP. Si quieren hacemos un ejemplito rápido, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Qué les parece? Digan sí o no. Sí, yo no tengo drama, podemos seguir. Dale, buenísimo. Dale, Seba. Nos quedamos un ratito más. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ver el código acá. Vamos a hacer contar los paquetes UDP. Y acá les explico un poco más en detalle cada uno de los puntos. El punto número 1 es importamos la librería BPF en Python. El número 2, lo que hacemos es definir cuál es el device que nosotros queremos hacer el conteo. Cargamos esta función. Como ven acá le estoy pasando algunos flags particulares para que incluya esta carpeta. Estoy definiendo este puerto 6901 y le suprimí este warning que no me gustaba, que es algo que metieron en el nuevo kernel. Por eso lo suprimí para que no ensucie la consola. El punto número 6, lo que hacemos es leer del trace pipe todos los mensajes de debug que estamos imprimiendo desde el lado del kernel. Cachamos la excepción cuando hagamos un control C. Y una vez que terminemos el programa, vamos a leer esta tabla, el counter, y vamos a ver, digamos, vamos a imprimir el resumen de la cantidad de paquetes que se agarraron, y después hacemos el detach del código XDP. Bien. Ahí está corriendo. Vamos a hacer... Vamos a abrir un netstat para listen en el 6901, y por otro lado vamos a hacer un
stat. Acá nosotros mandamos un mensaje. Dame un segundo. Acá no especifique UDP. Ahí está. Ahí estamos escuchando UDP. Acá mandamos un mensaje. Del otro lado llego. Y si nosotros acá estamos interceptando los paquetes que van llegando. Podemos capturar el payload de ese paquete. Hola, Sarasa. Podemos mandar include. Eso lo estamos haciendo todo en localhost. Del otro lado llego y nosotros le interceptamos ese paquete. Si hacemos control C, nos va a contar que en ese destination port 6901 hubo 3 paquetes UDP. Son estos 3 que imprimimos acá. Bueno, eso es todo. Queda un ejemplo más de TCP, que básicamente lo que hace este ejemplo es, esta MAC address es la de mi host machine. Lo que voy a estar haciendo acá es interceptar los paquetes TCP que mando desde mi host machine a esta virtual machine, pero en vez de imprimirlo al final, en vivo voy a estar leyendo esos paquetes de un mapa que es del tipo histograma, donde vamos guardando esta configuración, digamos. Este es el mapa donde vamos haciendo el TCP counter, y por otro lado tenemos esta BPF array donde le pasamos la configuración que nosotros queremos particularmente. Por ejemplo acá, bueno, cargamos de nuevo la misma forma de cargar el programa, con los mismos flags, nos atachamos al device que queremos monitorear en este caso, obtengo una referencia a la tabla config y le paso la MAC address desde userland, se la paso a kernel. Para eso tenemos que convertirlo lo tenemos que exafify o exalify. Le saco los 2 puntos y de esta forma yo puedo crear un stream buffer del formato C desde Python, digamos. Que desde este lado tiene esta definición, es un unsigned char con un length de 6. Desde Python lo puedo escribir en el kernel de esta forma, digamos, en esa ubicación. Y después de user también obtengo referencia al TCP packet count y voy iterando por cada uno de los ítems. Este es el que puerto estaba escuchando. No me acuerdo si tenía algún puerto particular. No. Buenísimo. Lo único que se fija es que va a monitorear los paquetes TCP que vienen desde la host machine. Los otros no los va a monitorear. Buenísimo. Ahí está corriendo. De este lado lo que vamos a hacer es escuchar el puerto 6900 y desde mi host machine lo vamos a conectar. Este es el 81.
Digo, mandar mensajes. Esto es mi host machine y esto es dentro de la máquina virtual. Ahí mandé un mensaje y ahí está contando los mensajes. Repite, digamos, vuelve a repetir porque ese histogram map, digamos, mantiene ese mismo valor. Digamos, si yo mando otro mensaje más, se debería incrementar. Ahí se incrementó 4. Bueno, eso era todo. Traté de incluir ejemplos prácticos y el takeaway de esto es, bueno, que no tengan miedo, que es una tecnología bastante versátil, no van a generar ningún kernel panic. Hay información en internet y está bueno porque se pueden hacer cosas sencillas sin necesidad de estar conociendo internamente muchas cuestiones del kernel y se pueden hacer cosas muy copadas y con XDP, al hookearse bien temprano a nivel network stack, podemos decidir qué hacer. Podríamos, como ven acá, les voy a mostrar en el código un poco, en el contexto de la función, en el contexto de esta función, cuando se invoca, nosotros tenemos el data y el data-end, y con el data y el data-end tenemos acceso al, a- al stack de Ethernet, ¿sí? Primero, como yo le decía, hay que hacer sí o sí los chequeos que son mandatorios por el verifier, que el data-end más el offset que nosotros queremos investigar, que el data más el offset no sea mayor al data-end, si no hacemos un drop. Y así, por cada capa del stack de network podemos ir obteniendo información si nos vamos moviendo con el offset, digamos. Es un paquete válido. Nos fijamos el tipo de protocolo, es un protocolo IP. Después lo que hacemos es obtener el header de IP. Con el header de IP podemos ver qué tipo de protocolo es. En este caso es protocolo TCP. Bueno, me quedó el comentario del viejo. Hacemos también chequeo que el header de TCP no exceda los boundaries. Si no lo excede, vamos a hacer el manejo del paquete TCP. Pero como ven, por capa vamos chequeando, a medida que nos vamos moviendo en el stack, vamos chequeando que ese paquete que nos llegó sea válido. Y si en algún punto ese paquete no es válido, hacemos drop. Por defecto hacemos pass, digamos. Que una vez que nosotros terminamos de hacer todo lo que queremos hacer, por ejemplo, que era contar los paquetes que venían de esa MAC address particular, retornamos pass y el paquete sigue en el stack como venía paseando. Ok. Aquí hay un poco más de detalle, pero ya no tenemos tiempo. Pero como pueden ver, XDP está bien abajo en el stack de network y nosotros acá decidimos qué es lo que hacemos con el paquete. Si sigue de largo, va a seguir con el caminito que venía. Si hacemos TX, pasamos al siguiente. Y si hacemos drop, silenciosamente se pierde ese paquete. Bueno, genial. Perdón por el tiempo excedido, me copé. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, desde mi punto de vista parece algo interesante. Yo en realidad me sumé porque vi las siglas y dije, ¿qué es esto? Digo, nunca lo había escuchado honestamente en la parte de Linux. Investigué un poco de qué se trataba y se relaciona mucho con lo que estuve trabajando en Mac, es muy parecido. Solo que en Mac tiene un poco más de algunas cuestiones de seguridad, pero bueno, en Mac hay algo que se llama System Extension, que es muy similar al concepto de esto, de lo que estabas, lo que pusiste. Y bueno, te había consultado justamente la parte de filtering porque, bueno, personalmente, ¿no? Es una de las áreas que más me interesa justamente para el análisis del tráfico y demás, ¿no? Bastante piola, así que seguramente después te tire algunas consultas o cuando haga algunas pruebas o algo como para entrar con todos los conceptos.
Buenísimo. que nos transmitiste. Te agradezco. Dale, gracias, Cristian. Bueno, gracias a todos y todas por quedarse hasta el final. Y gracias, Eva, por sumarte, compartir tus conocimientos, tu experiencia. Un gusto escucharte. Dale, bueno, muchas gracias a todos. Que tengan una linda tarde. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Le sigue haciendo drop de paquete. Nos vemos, Seba.